Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. El día de hoy traigo una serie de historias que, como verán, le empiezan a dar forma mucho al canal y empiezan a mostrar a qué es lo que nosotros definitivamente nos dedicamos en ese canal, a traerle historias de miedo, historias impactantes, fenómenos que si bien algunos puede parecer muy repetidos en ocasiones, no dejan de ser impactantes los relatos y la manera en la que suceden los hechos. De hecho, el día de hoy traemos una de las primeras historias. Bueno, la historia del capítulo anterior, una de las historias del capítulo anterior hablaba de una mamá que al parecer le tiene una maldición a su hijo y por ende también a su nieta, que esa casi que recién nacida. Pero en este caso ya tenemos una historia como tal de brujería. Y bueno, quería compartirlas con ustedes y espero que a ustedes les gusten tanto como me gustó a mí grabar ese capítulo. Lo grabo en el día, no fui capaz de grabarlo en la noche, porque la verdad es que las historias que se presentan aquí, la verdad es que sí me dieron bastante miedo para hacer como tal la grabación en la noche. Sin embargo, la invitación siempre es a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en Spotify, en YouTube. Si quieren compartir sus historias lo pueden hacer por alguna de esas plataformas. También lo pueden mandar a nuestro correo loquetemiraenlaoscuridad@gmail.com loquetemiraenlaoscuridad@gmail.com. Creo que este fin de semana haré más ameno el capítulo, voy a hacer casi que un conversatorio. Tenía pensado, no sé, entrar como en conversaciones, en discusiones sobre temas de la brujería o lo que es la hechicería o también lo que es cierto, como ese tipo de magia en la política. Y más que en Colombia estamos ya cerca de lo que serían la segunda vuelta de las elecciones para las presidenciales. También estamos hablando de cargos de poder bastante influyentes y que no son ajenos, porque se sabe a ciencia cierta de que no solamente en México, Perú, Ecuador, en Venezuela, en muchas partes del mundo los políticos recurren a este tipo de prácticas para el poder. De hecho, la Biblia habla precisamente sobre las famosas potestades y los famosos principados que gobiernan lugares o más bien regiones en el mundo y que pues que no es de extrañarse de que estos sean prácticas únicamente cercanas, por ejemplo, a lo que nosotros siempre hemos creído a África, pero pues aquí en América Latina también fue muy común. De hecho, los europeos también hasta cierto tiempo, hasta ciertos años también como que recurrían a este tipo de prácticas y en general, incluso los gobernantes anteriores durante Medio Oriente, ¿cierto? También como que recurrían a la adivinación para muchas cosas, para los ataques, para mantener el poder, para mirar quién nos estaba traicionando. Y en fin, ¿cierto? Entonces también tenía pensado hablar sobre la música. La música también no se escapa, no es ajena. Los artistas musicales no son ajenos a este tipo de prácticas. Recordemos que el diablo, Lucifer, el que es muy mencionado, ese ángel en la Biblia, se conocía precisamente por ser un artista, alguien que tocaba en el cielo para Dios. Y pues no es de extrañarnos que la música también tenga cierta influencia por ese personaje. Y pues también hablar un poquito más al respecto de lo que se dice, de lo que se menciona de esos nuevos artistas. Por ejemplo, un Bad Bunny, que si no estoy mal tiene tatuado en su abdomen un príncipe, si no estoy mal, de las tinieblas o un demonio de alto rango, que es lo que se menciona, que es lo que se cree. También traerlo a conversación para que ustedes también me digan qué opinan, qué piensan. Y en general, entre otras muchas otras cosas. Vamos a comenzar con la primera historia del día de hoy. Esta historia de hecho está bien titulada. La persona que nos las envía le pone como tal la voz sin género. Y pues va a parecer muy interesante la razón por la que ese nombre se le ha dado. Esa persona dice que todo había comenzado alrededor de los 13, 14 años, ¿cierto? Menciona también que en un principio las cosas eran bastante esporádicas, ¿cierto? Como que lo que le sucedía no era como que muy seguido, sino que sucedía muy de vez en cuando. Él no le prestaba mucha atención, como es de esperarse, y dice que después de un acontecimiento personal que a él le surge, dice que no, bueno, no especifica qué tipo de acontecimiento personal, dice que prefiere no mencionarlo, dice que una presencia comenzó a manifestarse de manera constante en su vida. Y allí es cuando él menciona que le da por nombre o por título a esta historia como La voz sin género. Cabe destacar pues lo que él menciona de que pues no es el mejor nombre que le da, pero debido a lo que él describe, pues sería el mejor nombre que se le podría brindar. Entonces dice que esa presencia o esto que le sucedió a él lo acompañó durante muchos años. Entonces
el relato se va desplazando también a que en un principio eso que le sucedía se le aparecía en sus sueños y siempre de la misma manera. Él notaba o veía que una figura enorme, él menciona que aproximadamente unos 3-4 metros de altura, y que esa figura era muy delgada, demasiado delgada, casi al punto de que era algo esquelético. También menciona cómo estaba vestido, vestía una especie de túnica oscura y pues que estaba sentado siempre en un trono de piedra. Es la explicación que nos da. También dice que su rostro, aquí entra ese suceso de que él su rostro no lo puede ver con claridad, ¿cierto? Dice que donde esa cosa se encontraba, este ente, la oscuridad que lo rodeaba era una oscuridad tan profunda que en realidad ocultaba casi que toda la cara. También menciona que lo único que alcanzaba a distinguir era la mandíbula. Parecía un hueso desnudo, sin piel, como la parte inferior de un cráneo humano. Algo muy interesante es que él menciona que en la mano izquierda sostenía una balanza de plata. Según me explicó, la balanza, bueno, él también menciona de que él podía hablar con esa entidad. Menciona que la entidad le explicó, de hecho, qué significaba dicha balanza de plata. Dice que representaban las acciones y consecuencias, casi como que era un justiciero o un juez, alguien que juzga. Dice que todo lo que hacemos en la vida tiene un peso y pues que tarde que temprano eso se ve reflejado en el destino que nosotros llegamos a tener. También dice que en la mano derecha llevaba un reloj de bronce. Esa entidad también obviamente le explica que el reloj marcaba los momentos importantes de la vida, momentos tanto buenos como malos, y también aseguraba pues que el día que estas agujas de este reloj se detenían o se detuvieran, iba a ser el día de la muerte del autor de esta historia. Bueno, aquí es cuando ya él menciona que lo más extraño era la voz. Dice que sonaba una voz muy masculina, era como escuchar un pensamiento dentro de mi propia mente. Suave, tranquila, pero al mismo tiempo imposible de ignorar. Les había comentado anteriormente una historia que le pasó a un amigo Choco, donde una entidad con alas se le sienta atrás en la moto mientras él viajaba en la ruta hacia Medellín y que esa cosa le hablaba en su mente. O sea, eso que le hablaba no le hablaba como yo hablarte a frente, sino que eso le hablaba directamente en su mente. Bueno, eso algo así parecido es lo que le pasó a esa persona que nos envía la historia. Menciona que con el tiempo esta cosa dejó de aparecer únicamente ya no en sus sueños, sino que incluso estando despierto la comenzó a escuchar, estando consciente. Él dice que él podía estar caminando, o él puede estar en la universidad o en el colegio estudiando, o simplemente estando en su casa en silencio, y aquella voz aparecía y le empezaba a hablar. Dice que él en algún momento llegó a pensar que sufría algún tipo de trastorno. Durante mucho tiempo, obviamente, él pensó que todo era producto de su imaginación, pero él dice que hubo algo que cambió la manera de ver este suceso o este tipo de cosas que le sucedían. Dice que una vez le describió con detalle un acontecimiento que ocurriría una semana después. O sea, le predijo lo que le sucedería o lo que iba a pasar una semana después. Y sucedió exactamente como esa entidad se lo había dicho. Obviamente el hombre quedó aterrado, muy atemorizado. Él intentó por todos los medios posibles deshacerse de la voz de la entidad. Algunos de los métodos fueron muy cuestionables. Dice que buscó respuestas donde él no debía hacerlo. Y la respuesta pues de aquella entidad, de aquella presencia, fue muy inmediata. Claramente, le dijo, buscar poder en lo prohibido y creer que puedes imponer tu voluntad es un error que siempre tiene consecuencias. Entonces, como podrán imaginarse, esa persona empezó a tener pesadillas desde el momento en el que esa entidad se hace presente y le dice como que parara, que dejara de inventar, que él no era como tal algo producto de su imaginación, era algo real. Y entonces ya los sueños que esa persona empezó a tener ya no eran sueños normales como en un principio los tenía, ya eran pesadillas muy intensas y muy detalladas. Él dice que él incluso podría casi que hasta escribir un libro sobre ese tipo de cosas que le sucedían. Sin embargo, cuando hacía lo que la voz consideraba que era correcto, él sentía que podía recibir recompensas. O sea, el simple hecho de seguir las indicaciones de esa entidad, él de alguna manera salía recompensado. Dice que durante su preparatoria comenzaron a surgir oportunidades inesperadas, becas, apoyos económicos, amistades importantes. Se le empezaban a abrir puertas que justo se abrían, pero cuando él justo lo necesitaba, ¿cierto? Y pues obviamente la voz con la que él en este caso
estaba o que lo perseguía y le insistía en que él tenía que cumplir ciertas reglas. ¿Qué reglas? Pues nada de excesos, nada de codicia, nada de malas compañías, nada relacionado a prácticas ocultas o conocimientos prohibidos. La paciencia, la disciplina, la honestidad y el autocontrol eran muy, muy importantes. Obviamente, como él no dominaba este tipo de cosas como buen ser humano que estaba pues a la orden del pecado, ese tipo de indicaciones le parecían una prisión. Con el tiempo él logra acostumbrarse y pues la presencia también le enseñaba cosas. Obviamente cuando él hacía preguntas, esa cosa no le respondía a las preguntas, simplemente aparecía cuando consideraba que estaba listo para comprender o entender algo nuevo. Hablaba sobre la vida, sobre el éxito, sobre el amor, sobre el fracaso, prácticamente sobre las consecuencias de las decisiones. De hecho, si ahora que lo miramos bien, esa entidad más que ser una entidad, parecía un coach de la vida. Y dice que él incluso llega a sentir que comprendía mejor a las personas que lo rodeaban, como si de alguna forma pudiera percibir cosas que antes pasaban desapercibidas para él. Ya empezó a tener como un tipo de sensibilidad. Años después, dice que su vida comenzó a estabilizarse y la voz apareció una última vez. Le recordó algo que le había dicho desde el principio: no dependas de mí, llegará el día en que ya no me necesites. Cuando eso ocurra, me iré. Y efectivamente así fue. La voz un día simplemente, o esa entidad simplemente desapareció. No hubo despedidas, no hubo señales. La persona menciona que desde entonces duerme muy tranquilo, ya no escucha aquella voz, tampoco ve aquella figura sentada en un trono de piedra. Pues obviamente esto llevó al cuestionamiento de él, a preguntarse si lo que realmente le sucedió, qué fue exactamente. ¿Fue una manifestación propia del ser, de la mente? ¿En efecto fue una entidad desconocida? ¿O algo producto de la fe? Él dice que simplemente no lo sabe. Y pues termina afirmando que estuvo presente durante muchos años de su vida y que de una u otra forma que aún no comprende, cambió por completo la persona que él es hoy en día. Dicen que aunque muchos no creían la historia, no los culpa y que él tampoco lo hubiese creído, de hecho, si no hubiese vivido ese tipo de suceso. Entonces, bueno, esa historia por alguna razón pienso que pudo haber sido un ángel, ¿cierto? Dada la descripción que da, aunque si bien pues si nos basamos bíblicamente en lo que un ángel o cómo es un ángel, pues obviamente no tiene nada que ver, porque los ángeles son entidades que están llenas de alas y que tienen muchos ojos. Pero como nosotros no tenemos la capacidad para comprender o para asimilar ese tipo de apariciones, los ángeles, por algún permiso de Dios, tienen la capacidad de presentarse ante nosotros en entidades o incluso iguales a nosotros mismos, para que nuestra mente, nuestro cerebro, tenga la capacidad propia para poder discernir, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Que pudo haber sido un ángel, el famoso ángel de la guarda. Uno no sabe, ¿cierto? El famoso ángel de la guarda está presente para guiarnos, ayudarnos en muchos aspectos de nuestra vida cuando nosotros más lo necesitamos. En ocasiones también puede ser que el ángel siempre está ahí al lado de nosotros, pero nosotros no podemos verlo, no podemos como invocarlo. Y es porque los ángeles tampoco, al igual que los demonios, tienen permitido estar en ese plano donde nosotros estamos. Ellos están en un plano, los demonios están en otro, y nosotros estamos en ese plano. Esta historia me la mandan de Costa Rica. Esta historia le pasó a una persona cuando era adolescente, por allá en el 2009, y dice que en aquel momento, por aquella época, el hombre tenía un grupo de amigos y ellos tenían un juego, él lo menciona como tan estúpido como peligroso. El juego consistía básicamente en agacharse, respirar profundamente varias veces y luego levantarse mientras alguien te presionaba el cuello. Esto se hacía con la intención de cortar momentáneamente el suministro de oxígeno y el resultado era casi siempre el mismo. Te desmayabas durante unos segundos y despertabas poco después. El autor menciona que en efecto era una locura que ellos hacían, pero pues era un juego, eran jóvenes, eran niños y pues así mataban el tiempo. Ninguno de ellos pensaban en las consecuencias que esa práctica podría acarrear. Dice que una tarde alrededor de las 6 estaban reunidos en una plaza, decidieron jugar una vez más a ese juego que les mencioné y pues dice que era turno de él y que él siguió el procedimiento como siempre. Se agachó, respiró
y luego se puso de pie. Lo siguiente que él recuerda es completamente distinto a cualquier otra experiencia que haya tenido en la vida. Él se despierta, de repente ya no estaba en la plaza, se encontraba en un lugar enorme y silencioso. Menciona que la iluminación de ese lugar era muy tenue, como una niebla gris que cubría todo el entorno. Menciona también que el lugar como tal tenía una especie de arquitectura que le parecía a las que nosotros vemos normalmente en los libros o en los documentales sobre las antiguas construcciones romanas. Esas enormes columnas blancas con techos muy grandes. Y él se sentía por alguna razón una sensación, pero él menciona como una sensación de inmensidad que él no describe fácilmente, que se le cuesta describir, pero que él se sentía como en un lugar que era muy inmenso y él a su vez también se sentía muy inmenso en ese lugar. Él dice que él estaba completamente tirado en el suelo, desnudo y como en posición fetal. En posición fetal, como ya sabemos, con los pies casi que tocando tu pecho, y que él intentaba moverse pero no podía. Si intentaba parar, tampoco podía. Entonces llega a la conclusión de que estaba su cuerpo paralizado. Él menciona que lo único que él podía hacer era respirar y mover los ojos. Dice que frente a él había una mesa gigante. Esa mesa tenía forma de media luna. Dice que sentados alrededor de dicha mesa se encontraban 4 seres que él describe de manera muy colosales. Como ya cabe destacar, pues colosales quiere decir que eran seres muy grandes, muy inmensos. Él incluso tira un dato de aproximadamente unos 10 metros de altura. También menciona cómo estaban vestidos con túnicas oscuras, algunos con capuchas negras desgastadas, y pues estas capuchas ocultaban completamente el rostro. También en esta historia el autor no podía ver las caras. Y pues de hecho él dice que él no sabía si tenían caras o no, porque pues él nunca las vio. La descripción más clara que él da, debido a que las túnicas, al ser negras y estar desgastadas, él dice que si ustedes han visto Harry Potter, las escenas donde en Harry Potter hay unos fantasmas que cuidan Hogwarts, que se conocen como dementores. Bueno, él dice que estos seres colosales eran como dementores, ¿cierto? Y pues el aspecto como tal, con sus túnicas, con sus aspectos, eran casi que una descripción clásica de la muerte, ¿cierto? Lo inquietante para él era que estas entidades estaban hablando de él y que él escuchaba las voces con total claridad. De hecho, él dice que ellos no gritaban, no parecían como tal seres agresivos, sino más bien estaban discutiendo, estaban teniendo una conversación sobre algo mientras lo observaban a él. También dice que recuerda perfectamente que le hicieron unas preguntas y una de ellas quedó grabada hasta el día de hoy. Dice, ¿y qué hacemos con él? Y pues ya después de un momento como que se apaga un poquito la conversación y empiezan como a murmurar entre ellos. Ya ahí él dice que en ese momento ya él no entendía o no sabía qué era lo que ellos estaban diciendo, pero que era muy evidente que pues todavía seguían hablando de él, porque pues a medida que iban hablando, como que su mirada se iba moviendo hacia, apuntándolo a él. Claro que él dice que en todo momento él nunca le vio rostro. Él dice que permaneció inmóvil, observando y escuchando. Obviamente no podía intervenir, no podía hacer nada, él estaba ahí como cuando como cuando las personas las abducen, los famosos ovnis, que están haciendo experimentos con ellos, pero ellos no se pueden mover, no pueden hacer nada. Bueno, algo parecido así fue lo que esta persona menciona. Él dice que uno de los seres pronunció una frase también que él jamás ha podido olvidar de esa frase. Él dice que las palabras exactas, como eso fue en el 2009, no se acuerda tal cual, pero sí el hecho de que básicamente le dijeron que no era su tiempo, no era su momento. Él dice que entonces, en el instante en que esa entidad dijo esto, todo desapareció. Él abrió los ojos y volvió a estar nuevamente en la plaza donde estaban los amigos alrededor, intentando despertar. Él se incorpora sobresaltado, completamente aterrado. Dice que lo primero que le pregunta a sus amigos fue cuánto tiempo estuvo inconsciente. Ellos le respondieron que como unos 10 segundos. Pero él dice que para él esa sensación cuando estuvo con esas entidades le parecieron como 20 minutos, media hora, una cosa así por el estilo. Dice que de hecho él seguía, o sea, el detalle de lo que le sucedió, la mesa, las túnicas, las voces, o sea, él seguía completamente, o sea, seguía muy vivo el pensamiento de
de lo que le había sucedido. Él ya finaliza diciendo que han pasado muchos años desde que eso le sucedió. Dice que no tiene una explicación para lo que le pasó. Dice que posiblemente pudo haber sido una alucinación provocada por la falta de oxígeno. Recuerden que ellos precisamente evitaban cortar el oxígeno para que ellos se pudieran desmayar y que precisamente pues eso fue lo que le pudo haber sucedido. Dice que más allá de ser un sueño, dice que lo vivió completamente, o sea que dice que él no ha vivido nada igual, o sea que en realidad él sí sentía que él estaba ahí y que sí, estas entidades estaban ahí presentes con él. Dice que ojalá o quizá vio algo que jamás debió ver y dice que lo único que él sabe es que aquella experiencia lo marcó para siempre y pues que ya desde ese momento él dejó de jugar por el miedo pues jugar este juego que él jugaba con el miedo de que precisamente esas entidades se le siguieran presentando, se lo fueran a presentar nuevas. Bueno, aquí también una historia parecida a la anterior, si bien pues las entidades en este caso ya no era una, sino que eran varias, eran incluso se podría decir que más grandes que la entidad anterior, y también mencionaron de las cosas pues que, como en el caso de él, como que no era el momento de él como para irse o para que se lo llevaran, y bueno, termina despertándose aterrorizado, con mucho temor, y pues al fin y al cabo hasta el día de hoy todavía es una historia que él no ha logrado comprender exactamente qué fue lo que le sucedió. Siguiendo con nuestras historias, tenemos una historia de las que me gustan a mí, las historias de militares. Y ojo que esta historia se desenvuelve en un departamento acá en Colombia que es quizá uno de los departamentos más violentos, con mucha subversión. Es el departamento insignia, si no estoy mal, donde se concentran la mayor cantidad de hectáreas de cocaína, perdón, de hoja de coca, y es el departamento del Cauca. Es un departamento que todos los militares lo conocen, todas las personas aquí en Colombia, es un departamento del que siempre se habla. Es muy conocido no precisamente por ser un lugar tranquilo, sino por ser precisamente uno de los lugares en donde más guerra, donde más combates, donde más recursos el Estado ha gastado precisamente para combatir la subversión. Y bueno, este soldado me comenta que él estuvo prestando su servicio militar precisamente en ese departamento, en el Cauca. Dice que la historia le ocurrió hace unos años atrás. Él estaba a punto de terminar su servicio militar. Dice que le faltaba aproximadamente un año para él licenciarse y pues casualmente era una noche de su cumpleaños. Él cumplía 19 años y él se encontraba en la guardia en una pequeña guarnición militar que estaba ubicada cerca de la región del Patía, y menciona que eso era en el departamento del Cauca. El turno comenzaba en la madrugada y él debía pues prestar su guardia o debía estar en el puesto de centinela a las 3 de la mañana. Él dice que, él debía estar prestando la guardia hasta las 3 de la madrugada, o sea que él ya estaba prestando guardia desde mucho antes, pero su turno terminaba a las 3 de la mañana. Él recuerda que eran aproximadamente las 1:40 de la mañana cuando a él le ocurrió algo extraño. Dice que él se encontraba vigilando el perímetro, ¿cierto? Y él vio una silueta de una mujer que estaba inmóvil observándolo o que estaba observando hacia la base. Entonces, lo primero que él piensa fue que se pudo tratar de una mujer civil, ¿cierto? Que o se encontraba perdida o incluso que se estaba intentando acercar sin autorización. Entonces, aquí para él no era nada raro, por el contrario, eso era algo de temas de seguridad, porque el departamento, si bien es violento, es muy violento, el hecho de que tú te encuentres, en las fuerzas militares, en las fuerzas militares, tanto como en la guerrilla, como en el ejército, incluso en la policía, prestan servicio militar mujeres. Entonces, efectivamente, hay mujeres guerrilleras. Entonces, para él, tratándose de la zona en la que él se encontraba y ver esa mujer por ahí a esa hora y parada, inmóvil, observando hacia la base, ya él no pensó precisamente en nada raro, sino que más bien dijo como que eso está raro, pero en el ámbito de que eso puede ser un tema de seguridad, o sea, de que puede ser que alguien esté haciendo inteligencia. Entonces él dice que pues él empezó a seguirla, ¿cierto? Él dice que en cuanto esta mujer notó la presencia, salió corriendo hacia el monte. Él dice que la persiguió durante unos minutos, pero pues le perdió como tal el rastro, se le perdió entre los árboles. Y pues él dice que pues le pareció un poquito raro porque sí parecía como si se hubiese esfumado, pero también él pensó, pues eso es una zona pues de monte, eso es una zona boscosa, o sea, aquí, y también si es una guerrillera, los guerrilleros se conocen, pues son precisamente conocidos por
camuflarse precisamente en la vegetación y todo. O sea, para él no fue raro, sino que más bien él salió confundido, regresó a la base, le informó lo que sucedió a un cabo. Pues la reacción del intendente o del cabo fue muy indiferente. De hecho, le dijo que se dejara de imaginar cosas y que lo dejara dormir, imagínese. Entonces el man sin ninguna opción, pues él decidió regresarse hacia su puesto de vigilancia. Él intentó olvidar pues lo que le pasó y siguió con su turno. Dice que ya le faltaba media hora para terminar turno. Dice que a las 2:30 de la madrugada, por alguna razón, le dio un cansancio muy muy profundo, pero él dice que fueron unos instantes y se quedó dormido. Y entonces el man, durante ese tiempo en el que él se queda dormido, tuvo un sueño. Y dice que es lo más raro que le ha sucedido durante toda su vida. O sea, dice que él no, ni antes ni después, le ha sucedido algo similar. Y eso es lo que él describe. Él dice que en el sueño nuevamente se le apareció una mujer. Y no era cualquier mujer, era la mujer que él, estando despierto, había visto. O sea, hacia una hora y media antes, él había visto. La mujer se le acercó lentamente y le dijo, feliz cumpleaños, y empezó a contar. Entonces comenzó a contar 1, 2 y 3 y mataba un gato, ¿cierto? Pero entonces lo raro aquí era que a medida que iba contando, ella iba matando un gato, iba asesinando un gato, ¿cierto? Entonces también le pareció muy raro porque esos gatos, esos animales, pues ella iba contando, pero ellos iban apareciendo de la nada, ¿cierto? Y contó, y pues a medida que iba contando, recuerden que iba asesinando, iba pues quitándole la vida a un gato, hasta llegar al número 19. Cuando terminó de contar y llegó a contar hasta el número 19 años estaba cumpliendo esa persona en ese momento, 19 gatos, esa mujer en el sueño le había quitado la vida. Cuando terminó de contar, obviamente, él se despierta asustado, porque pues, o sea, ve a la misma mujer mientras él está despierto y la ve cuando está soñando, y cuando está soñando, a medida que iba contando, después de desearle feliz cumpleaños, iba asesinando un gato. Obviamente él asustado, termina pues obviamente su turno. Menciona que con el paso de las horas, él como que sí, como está ocupado, como es una guarnición militar y tiene que hacer cosas, a él se le olvidó lo del sueño. Pero entonces durante el día, ¿cierto? Él dice que empezó a llegar un olor insoportable y se empezó a extender por toda la base. Y era un olor como putrefacto. Efectivamente él menciona que pues de hecho era olor a carne podrida. Al principio pues ni nadie sabía pues ese olor de qué era. Y pues ya varios soldados pues ya de la intriga pues ya definitivamente ya pues cansados del olor se arman y salen a investigar. Y mencionan que en el perímetro de la base, alrededor a unos 50 metros, pues a 50 metros de la base, encontraron pues como a qué se debía, pues cuál era el origen de dicho olor. Y efectivamente encontraron 19 gatos. Los encontraron pues sin vida, pero lo peculiar era que esos gatos estaban destripados. O sea, algunos estaban mutilados y de hecho a algunos les faltaban extremidades. Lo más inquietante fue que el estado del cuerpo de esos animales no era que llevaran mucho tiempo pues de estar sin vida. Dicen que incluso podía tratarse de que llevasen cuanto mucho un día pues muertos. O sea, estaban bastante frescos los cadáveres pues de los animalitos. Y pues cuando él escucha lo que pasó, cuando le dan el dato de que eran 19 gatos y la manera en la que los encontraron, él le dio un frío, un escalofrío, una cosa impresionante que le empezó a recorrer todo el cuerpo. Y pues se sorprendió mucho más cuando le dijeron que eran 19. O sea, no eran 10, no eran 12, no eran 13, no eran 20, 21, no, eran 19. Exactamente 19. Y pues, obviamente allá ahí él se acuerda, pues le viene a su mente la memoria del sueño. Él se queda helado y pues obviamente él no menciona eso a los compañeros. Simplemente él dice que él salió a ver, observó los cuerpos y pues obviamente se acordó de la mujer que le estaba deseando feliz cumpleaños en medio de la oscuridad. Dice que pasaron años desde que le sucedió eso, que él obviamente no encuentra una explicación lógica para lo sucedido. De hecho, él nunca llegó a saber o a entender, nadie le habló, porque como él no habló, no mencionó lo de la mujer. Entonces, y nadie más tampoco mencionó algo al respecto. Entonces, él dice que él no sabe qué fue lo que él vio aquella madrugada, si fue una bruja, si fue
alguna entidad del monte, porque también se habla de que el monte también tiene entidades. Él dice que él no sabe exactamente por qué soñó con 19 gatos que les iban quitando la vida y pues que mucho menos cómo fue que esos animales se aparecieron a 50 metros de la base. O sea, dice que ese fue el peor cumpleaños casi que él pudo tener y pues con mucha lógica. Y bueno, esta es una historia bastante fuerte, bastante, porque si nos ponemos a analizar, da miedo en el aspecto en el que es una zona subversiva de bastante conflicto, de bastante cierto presencia militar por parte de la guerrilla y al mismo tiempo también se presentan ese tipo de cosas paranormales. Y entonces no sabemos exactamente si a qué pudo obedecer precisamente este tipo de acciones. Si bien es bastante raro, ¿cierto? No deja de ser impactante el hecho de que en ocasiones se le tiene que tener miedo a los vivos más que a los muertos, pero a veces los muertos tampoco es que colaboren mucho con ese tipo de experiencias. Entonces, vamos con esa historia, también tiene título. Esta va a ser la historia con la que vamos a cerrar este capítulo de hoy. Obviamente hay muchas más historias, casi que una segunda parte, pero pues vamos a cerrar ya con esa historia. Esa historia me pareció brutal, porque se titula Mi familia paterna me quería muerto. O sea, no era la familia por parte de la mamá, sino por parte del papá. Y es una historia de esas que realmente a mí, bueno, al final de la historia pues yo les daré mis comentarios referente a este tipo de cosas, pero bueno, continuemos. Hola, mi nombre es Sonia y hoy quiero contar una historia que me marcó profundamente a mi mamá desde hace mucho antes de que yo naciera. Así empieza la historia. Esta es una historia pues que, como les mencioné al principio de podcast, denota de brujería que le hacen precisamente a esta persona. Dice que, bueno, ella nos da un contexto, ella dice que los padres se conocían desde que eran prácticamente niños, desde muy jóvenes se conocían los padres. Dice que la familia pues paterna conocía a la mamá de ella desde que la mamá incluso era un bebé, o sea que ellos eran muy cercanos, vivían como que en el mismo lugar, o sea que ambas familias, tanto la del papá como la de la mamá, se conocían. Y pues obviamente con el paso de los años se hicieron novios. Y pues tiempo después la mamá queda embarazada pues de ella por parte de su papá, ¿cierto? Destaco que yo también viví en un pueblito y obviamente ese tipo de cosas son normales. De hecho yo me acuerdo que qué curioso que yo tenía una pareja, es una mujer con la que yo conviví, que no, pero es que es de apellido Cardón. Muy curioso porque yo me acuerdo que cuando yo estaba jovencito, estaba niño prácticamente, tenía que unos 6 7 años, yo tenía en ese entonces una novia, que esa novia se llamaba Tatiana, y ella vivía, pues obviamente ahí cerca de mi casa. Y esa mujer Tatiana era también de apellido Cardona. Entonces es muy curioso porque con el tiempo ya yo obviamente me voy a vivir pues con esa, pues no con Tatiana, obviamente eso fue cuando yo vivía en Córdoba, sino que yo acá en Antioquia pues me voy a vivir con esa mujer que precisamente también es de apellido Cardona. Entonces no caí en cuenta yo que pues esa mujer con la que me voy a vivir ya estando obviamente ya adulto y todo, también había nacido en Córdoba, o sea, ambos éramos cordobeses, obviamente ya pues la familia pues no era de Córdoba, pues el papá era de Córdoba, pero la mamá era de acá del eje cafetero, de Risaralda, de Pereira. Entonces pues ella pues vivió pues mucho tiempo acá en Antioquia, casi que desde que era muy niña, entonces pues obviamente iba a Córdoba a visitar pues como familia pues por parte del papá, pero no me dejó de parecer curioso que yo estando pequeño pues la primera novia que yo recuerdo era de apellido Cardona y pues ya obviamente cuando voy a vivir con esa mujer, ya acá viviendo ya en Antioquia obviamente, también es de apellido Cardona y también es del departamento de Córdoba, o sea, también es cordobesa como yo. Todas las coincidencias de la vida, ¿cierto? Como empieza esta historia que nos da en el contexto, coincidencias de la vida. Ella también menciona que cuando la noticia del embarazo de la mamá se le da a los familiares del papá, dice que la reacción de la familia fue muy extraña. De hecho, nadie parecía que estuviera muy feliz con la noticia. Y pues la mamá se sintió pues que a pesar de que la conocían y todo, no fue bienvenida como tal. Y pues como que muchos tampoco estaban como que muy contentos
con la llegada pues del bebé que ya estaba esperando. Dice que durante aquellos meses, durante el embarazo, le empezaron a suceder cosas muy extrañas. En ese tiempo pues menciona ella que la mamá vivía en una especie de departamento dentro de la casa de la abuela. Ella pues vivía junto con su hermano mayor, quien era hijo precisamente de una relación anterior de su mamá, y pues ella seguía pues normal en el vientre de su madre. Dice que una noche el hermano se despertó sobresaltado. Dice que corrió hacia donde estaba la mamá. El hermanito pues estaba llorando, estaba muy asustado y le dijo que varias personas habían entrado al departamento. Según la forma en la que relató o contó ese suceso, dice que entre tres o cuatro personas lo habían sujetado, le apretaron el cuello, o sea, lo estaban ahorcando, y pues encima lo agarraron de brazos y piernas, le cubrieron el rostro para que él no viera quiénes eran. La mamá pensó pues que había tenido una pesadilla, era obvio, era lógico, era obvio, pues no había explicación, de hecho no había nadie en la casa, y pues como ya era bastante tarde y pues todo el mundo estaba cansado, decidieron tranquilizarlo y pues lo mandaron a dormir nuevamente. La mañana siguiente pues todo el mundo hablando del tema, quedaron muy sorprendidos cuando vieron que pues el muchachito tenía unas marcas, pues de hecho estaba lleno de marcas. Nosotros acá utilizamos una palabra para ese tipo de sucesos, que es estrujar. Acá cuando usted estruja a alguien, básicamente es como cuando usted lo zarandea, lo mueve mucho, y pero con mucha fuerza, ¿cierto? De manera violenta. O sea, es como sacudir a alguien de manera violenta. Eso es estrujar. Pues básicamente eso fue lo que le pasó al muchachito. Lo estrujaron de tal modo que él incluso el día siguiente tenía marcas en el cuello, en los brazos, en las piernas, y eran marcas bastante alargadas. Casi que obviamente era obvio que eran manos humanas. Como él era blanquito, pues se notaba muy bien ese tipo de marcas. La mamá recordó pues la mamá de la muchacha pues la señora que estaba embarazada, era la hermana del muchacho. Entonces, la mamá de la persona que nos manda la historia recordó inmediatamente el sueño que le había contado el muchachito durante la noche. Trataron de buscar obviamente una explicación lógica, pues lo primero que pensaron fue que él se había hecho esas marcas o que de pronto se había golpeado mientras estaba dormido. Pues estaba, ¿cierto? Se movía o cualquier cosa, bueno, se cayó de la cama, bueno. Trataron de buscar una explicación, pues lo inquietante fue que pues a medida que ellos se iban analizando muy bien, se dieron cuenta que en efecto pues las huellas que tenía la persona eran huellas demasiado grandes, o sea, no las de un niño, sino que eran huellas de alguien grande, de alguien mayor, de alguien con cierta estatura, con cierto tamaño. Se sintieron bastante inquietas, ¿cierto? No van a negar la preocupación que les dio, pero pues con el tiempo lo dejaron pues lo ignoraron, ¿cierto? Nadie quiso pensar en que aquello podía tener un origen sobrenatural, ni mucho menos, pero pues la persona que nos manda la historia nos dice pues que las cosas apenas empezaban a suceder, apenas iban a empezar. Dice que tiempo después la mamá fue a visitar a una amiga y mientras estas dos personas conversaban, la amiga decidió pararse y se ausentó por unos minutos mientras fue a la cocina. Entonces pues, la señora pues que está en embarazo, la mamá de la persona que nos manda la historia, dice que pues ella estaba ahí sentada y de repente apareció una señora, una viejita, una anciana. Y la señora se le acercó a la mamá y le dijo que pues le empezó a decir ciertas cosas, tanto que ella quedó desconcertada. ¿Y qué fue lo que le dijo? La señora, la viejita que se le apareció, le aseguró que estaba ocurriendo algo que no era muy normal en la casa de ella. Le dijo que habían entidades que habían visitado al hermano y que esas entidades muy posiblemente eran brujas y pues que habían cometido un error. Según la viejita, según la anciana, dice que no habían encontrado realmente a quien estaban buscando. Obviamente después de decir eso, la viejita subió unas escalas y desapareció de la vista de la mamá de la persona, y pues cuando la amiga regresó, obviamente la mamá de la persona le dijo como que era imposible o cómo era posible que la señora pues que se la haya mostrado supiera tantas cosas sobre su vida. La amiga la miró muy confundida y le dijo como que qué señora, ¿de qué estás hablando? Y pues ya lo que nos menciona es que la mamá de esa muchachita que nos manda la historia dice que ella señala una foto que estaba colgada en la pared y le mencionó, pues le dijo como que esa señora. Y la amiga dice que la cara le cambió completamente y que de forma inmediata le dijo como que pues esa mujer es mi abuela, pero hay un problema. Y es que ella no te pudo haber hablado a vos. No, pero sí, la señora se me acabó de aparecer. De hecho, acabó de subir las escaleras y se fue.
debe estar arriba. Y la muchacha le dijo nuevamente desconcertada y preocupada como que no, eso es imposible porque mi abuela ya está muerta, ya falleció. También le menciona a la amiga pues que la abuela también era muy conocida porque practicaba o tenía prácticas de brujería. Entonces la amiga inmediatamente lo que agarra después de tener la conversación y de decirle lo que la señora le dijo, de que unas brujas habían ido y no habían encontrado a quien iban a buscar, de que se encontraron con el hermano, que lo estrujaron, que, mejor dicho, le entregó como tal un objeto que pues la abuela le había entregado a la amiga y que era para protección, ¿cierto? La mamá pues estaba asustada, pero aún así, dado de que empezaron a pasar cosas sobrenaturales, empezaron a pasar cosas que no tenían mucha explicación en la casa, decidió aceptar pues como tal la ofrenda, pues como tal lo que la amiga le dio. Dice que al regresar a la casa, ella dice que colocó el objeto donde le habían dicho y también puso unas tijeras debajo de la cama del hermanito, ¿cierto? Como medida de protección, como se trataban de brujas, pues se dice que cuando son brujas se ponen unas tijeras debajo de la almohada, ¿cierto? Para protegerse. En el momento en el que ella pone ese talismán, esa cosa que le da a la amiga para protegerse, las cosas se calmaron un poquito. No pasaron fenómenos extraños durante un tiempo. Cuando la muchacha que nos manda la historia nace, ¿cierto? Dice que cuando ella tenía aproximadamente unos 4 años, le empezaron a suceder cosas que tampoco ninguna persona podía explicar. Ella veía sombras, veía personas que otras personas no podían ver, o sea, tenía clarividencia básicamente. Escuchaba cosas extrañas y pues según la familia obviamente tenía sensibilidad hacia las cosas paranormales. Tiempo después pues ellos se mudan para otra ciudad y ahí pues ella dice pues, perdón, que eh, hay una mujer que convivía frecuentemente con ellos. Aseguró pues tanto que como la mamá que como ella, esa mujer con la que ellos convivían pues le dice que tanto la muchacha que nos manda la historia como su mamá estaban siendo trabajadas. Pues les habían hecho un tipo de trabajo de brujería. Lo que explica esa persona es que las experiencias que habían vivido antes del nacimiento de ella eran debido a que algunos integrantes de la familia del papá practicaban brujería y que al enterarse del embarazo de la mamá habían intentado provocar que la muchachita pues que nos manda la historia no naciera. Y pues en ese momento pues ya las dos empezaron como a cobrar sentido o todo empezó a tener como mucho más sentido porque dice que la noche en la que las presencias atacaron al hermano, el verdadero objetivo no era precisamente el hermano, era precisamente la muchacha que estaba embarazada, ¿cierto? La mamá de esa persona. Como obviamente no la encontraron a ella porque ya no había nacido, estaba en el vientre de la mamá, no pudieron hacerle nada. ¿Y quién terminó pagando los platos rotos? Pues el hermanito. El hermanito fue el que esa noche lo estrujaron, lo marcaron, lo asustaron, qué pesar. Y pues la mujer realizó como unos rituales, le practicó unos rituales de protección, también le cerró el famoso tercer ojo. Y digo el famoso tercer ojo porque pues precisamente ese don, ese tema de la clarividencia era producto a que como le intentaron hacer brujería precisamente a la mamá, entonces cuando la niña nace, la niña tenía pues precisamente ese don de la clarividencia, que no fue algo que ella buscó, sino que fue debido al trabajo de brujería y que esa mujer lo que hizo, pues tratándose de que estaba pequeña, pudo cerrar a tiempo el tercer ojo. Entonces ya no volvió a ver como tal esas experiencias o esas apariciones. Ya dice que, por ejemplo, ella tiene 18 años en la actualidad, sigue viendo cosas, no fue tan efectivo el cierre del tercer ojo, y dice que ella tiene sueños extraños, sueños en los que es casi como si estuviera viendo el futuro, porque dice que en esos sueños se le revelan cosas que terminan siendo como acontecimientos reales. Entonces, es principalmente ese tipo de cosas que es lo que le sucede. Ella dice que exactamente no sabe qué creer, es muy incrédula, está jovencita, es muy incrédula y pues si bien la historia de la mamá la perturbó bastante, es un hecho de brujería que ella no comprende, pero que tampoco se explica cómo es posible que su propia familia por parte de papá quisieran hacerle brujería. Entonces dice que aunque hoy mi familia paterna nos trata con cariño y parece adorarnos tanto a mi mamá como a mí, siempre quedará la duda de si realmente fueron ellos quienes intentaron impedir que yo llegara a ese mundo. Y si es así, ¿por qué cambiaron de opinión? Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión yo. Principalmente, si fueron ellos, que lo más posible, lo más probable es que fueran ellos, ¿cierto? No creo que en la actualidad cambiaran de opinión. Por el contrario, lo que creo es que de pronto fue que como fracasaron, como fallaron,
como dice uno acá en Colombia, pues se hicieron los maricas para que precisamente eso no siguiera como sucediendo. O pues se les pasó. Pero a la hora de la verdad, eso es caer muy bajo. Porque es que más allá de que si a usted no le gusta su nuera, si a usted no le gusta la persona con la que está viviendo su hijo o su hija, usted no le tiene por qué importar. Porque precisamente de eso van las relaciones. Además, usted no tiene por qué imponerle a su hijo o a su hija quién gustarle y quién no. Porque es que es precisamente la pareja de su hijo o de su hija. No es la pareja suya. O sea, usted no tiene por qué elegirle pareja a sus hijos. Eso es decisión, cuestión de ellos. Y si sea una buena persona o una mala persona, ya su hijo o su hija se dará cuenta y la experiencia les dirá, ¿cierto? Que, con qué personas sí, con qué personas no. Además hay que tener presente que muchas personas, cuando están juntas, es precisamente por un reflejo de lo que ellos muchas veces en sus relaciones, en las relaciones de los padres, fue lo que ellos vieron y fue lo que ellos en este caso decidieron también decidir para su vida. Básicamente el hecho de que su hijo, su hija tenga una pareja es precisamente un reflejo de cómo fue su relación suya como padre con su cónyuge. Así que mucho cuidado con eso. Hay que ser muy coherentes con ese tipo de cosas. Y la explicación que yo doy siempre sobre ese tipo de temas de brujería, cuando le echan brujería a alguien, que normalmente son personas que son muy cercanas a la persona, como en este caso familiares, la verdad es que me parece una completa asquerosidad. Parece lo peor, lo más bajo, lo más vil. Ese tipo de gente no debería ser considerada familia de uno. Qué asquerosidad, qué asco que ese tipo de personas, tirándoselas de familia, le hagan brujería a usted simplemente porque no les gustó el hecho de que usted estuviera en embarazo o porque no les gustó el cónyuge o no les gustó la pareja. Me parece asqueroso, me parece repugnante. Lo odio, lo detesto. Es más, lo condeno con todo mi ser. Porque es que el hijo, el niño que está en el vientre no tiene por qué pagar los platos rotos de los caprichos suyos, del ego suyo, del narcisismo suyo, porque eso es narcisismo. ¿Cómo es que usted no puede aceptar que esté en embarazo de mi hijo? O que es que mi hija está en embarazo de tal persona. Huevón, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, eso es narcisismo puro. Eso es algo muy patológico, eso es algo muy triste, muy vil, muy feo. Y la verdad, sinceramente, es preocupante que usted como nuero, cuñado, ¿cierto? Usted crezca alrededor de ese tipo de personas que en vez de ayudarlo, en vez de eh, mostrarle ejemplos, en vez de colaborarle, lo que lo quieren es antes hundir a usted. Como había dicho yo anteriormente, con amigos o con familia así, ¿para qué enemigos? Entonces, no, delicada esa situación, muy triste también, pero no, ese tipo de personas a metros, por muy familia que sean, a metros. Hay gente que lo intentó matar a uno, y no. Ah, que es que le tiró brujería, que es que bueno, y así le hayan tirado brujería o así le hayan con un arma, lo que sea, la intención era clara, la intención era obvia. Ese tipo de personas no pueden ser familia de uno. Ese tipo de personas no pueden estar cercanas a uno. Porque apenas tenga la oportunidad de volverte a hacer daño, de volverte a joder, lo van a hacer. No tenga duda de eso. Así que así quería terminar el capítulo del día de hoy de Lo que te mira en la oscuridad. Mi nombre es Julián Quintana. Espero que les gusten mucho estas historias tanto como me gustaron a mí. Claramente vamos a tener un capítulo o dos capítulos este fin de semana. Como les mencioné, obviamente voy a estar una semana completamente dedicado al podcast, otra semana completamente dedicado a mi videojuego y pues en semana ustedes entenderán que yo tengo dos trabajos y pues definitivamente también tengo que responder por eso. Recuerden suscribirse, darle a like, seguirnos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, mandar sus historias a lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Muchas gracias. Espero que disfruten mucho este capítulo. Recuerden que mi nombre es Julián Quintana y eso fue Lo que te mira en la oscuridad podcast.